Hola navegantes, bienvenidos todos. Disfruten este nuevo video. Yo me tomo un café. Chao. Propongo un brindis preventivo, por si acaso todo sale bien, nos sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamé, hoy hace el dolor las maletas. Probablemente la mayoría de ustedes sepan mucho más del chart plotter que lo que voy a hablar yo, pero les agradezco porque me ha dado la oportunidad de aprender mucho de esto. Ok, vamos por la lámina 1. ¿Qué es un chart plotter? Un chart plotter es básicamente una carta de navegación en forma digital, electrónica, no en papel, sino sobre una pantalla, más un GPS. Son dos aparatos que interactúan y vienen a reemplazar, entre comillas, a los antiguos instrumentos de navegación que todos conocíamos, ¿cierto? Viene a reemplazar a la carta de navegación en papel, a la brújula, al cronómetro náutico, a la regla trazadora, plotter, de ahí el nombre de chart plotter, ¿cierto? Carta trazadora, al astrolabio, al sextante, al almanaque náutico y el compás para medir direcciones. Todas esas cosas nos hace este aparato mágico que reemplaza todos estos instrumentos antiguos de navegación. ¿Cierto? Nos muestra, ¿qué hace el chart plotter? ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos exhibe? Es una carta de navegación sobre la cual vemos nuestra embarcación navegando y sobre ella exhibe el rumbo de la embarcación, ¿cierto? Su posición y velocidad. Eso es básicamente lo que nos entrega un chart plotter simple. Hay otros chart plotters que son mucho más complejos, a los cuales se les puede ir sumando aparatos que hacen otras cosas, siempre y cuando tengamos, por supuesto, el aparato, y tengamos también los interfaces que permitan verlo en nuestra pantalla. Podemos actuar con sonares, radares, sistemas de información automática que nos muestran la posición, velocidad y rumbo de embarcaciones a nuestro alrededor, ¿cierto? Velocidad del viento y parámetros de instrumentos del barco como revoluciones del motor, voltaje, presión de aceite, combustible, etc. ¿No? Las cartas de navegación con las cuales funciona el chart plotter se compran, o algunas se pueden descargar gratis, pero la mayoría se compran, vienen en tarjetas micro SD. Si hay alguna pregunta, algún comentario, bienvenido sea, me interrumpen nomás, por favor. ¿Bien? Gracias Moisés, gracias. ¿Ya? Con El, respecto, adelante. con respecto a las cartas, ¿existe algún bloqueo de, por ejemplo, las cartas Navionic, un bloqueo tipo de DRM que yo no pueda copiar las cartas de otra tarjeta a otra tarjeta? No sé, no lo sé. Si hay alguien del grupo que pueda Sí, sí ayudarme. existe. Sí, sí existe. Sí, sí, hay Hay un que, bloqueo. sí, sí hay un bloqueo, sí, claro. Si no, no las venderían. Se las pasarían unos a otros. Sí, sí existen, chicos. O sea, hay sistema para duplicar, pero no. Existe bloqueo, Francisco. Ok. Ok. El chat plotter, una de las funciones más importantes que tiene es guiarnos en la navegación, algo así como un Google Maps o un Waze, ¿cierto? Para eso le tenemos que definir un punto de referencia de llegada, ¿cierto? Un punto geográfico que lo marcamos y que en estos aparatos se conoce como waypoint, ¿cierto? Son destinos o puntos de referencia geográficos que se definen en términos de latitud y longitud. Se pueden guardar, se les puede colocar un nombre para efectos mnemotécnicos y los puedo agrupar en categorías, ¿cierto? En grupos. Por ejemplo, zonas de peligro, zonas seguras para navegar, zonas seguras para fondear, zonas seguras para pescar, etc. Y básicamente, ¿qué nos exhibe un chart plotter? El chart plotter más simple, a lo menos nos va a mostrar una carta de navegación, la batimetría, es decir, las zonas en las cuales estamos a un mismo nivel de profundidad, ¿cierto? Nos va a mostrar dónde estamos, el waypoint que definimos, es decir, nuestro destino final,
la distancia a la cual estamos de ese waypoint y también nuestro rumbo, ¿cierto? En este dibujito que tenemos acá, nosotros estamos saliendo desde el punto rojo que está ahí, ¿cierto? Ese barquito de vela roja, y vamos a llegar a este punto morado que está acá, y con eso tenemos un rumbo de 233 grados. También nos tiene que mostrar nuestra posición en latitud y longitud, pero en esta foto no me pudo aparecer. Eso es lo más simple a lo menos, lo que nos muestra un chart plotter. Hay otros chart plotters que son más complejos, ¿cierto? Siempre y cuando tengamos el respectivo aparato y tengamos las respectivas interfaces. Hay unos que son radares, sonares para pesca, buscadores de bancos de peces, nos muestran imágenes, imágenes de la superficie, ¿cierto? Como escombros, podríamos ver naufragio, el fondo marino, etcétera. Y también actúan como instrumentos de navegación de nuestro barco y como STIR, es una pantallita que nos muestra variables como el viento real, viento aparente, rumbo, velocidad, ángulo del timón, etc. ¿Cuáles son las marcas más conocidas, ¿cierto? Las que aparecen ahí, donde Garmin es el que tiene mayor participación de mercado, el líder, y los tamaños y sus precios van dependiendo de las prestaciones que ellas tienen, ¿cierto? Y sus precios van desde los 200 hasta los $5.000. Garmin también lidera el mercado de las cartas de navegación. Tiene un departamento bastante complejo donde hacen investigación, sondaje y publican con mucha frecuencia. Una pregunta, ¿alguien va a hablar de los GPS? Porque como esto es un GPS con una carta náutica, yo pensaba hablar de ambas cosas un poquito también, pero si alguien va a hablar de los GPS, lo reduzco. ¿Aló? Moisés habla sobre los GPS Ok, y sin duda luego Francisco Aguirre, quien tiene un monstruo en el tema, tal vez pueda aportar un poquito más sobre lo que tú hablaste, pero no dejes de hablar y no cambies. Estás increíble. ya. Entonces, básicamente, ¿qué es una carta náutica? Es un mapa que se usa en la navegación marítima que representa zonas de agua navegables y también regiones terrestres adjuntas, ¿cierto? Es una proyección Mercator. La proyección Mercator es la que todos conocemos del mapa mundi rectangular generalmente, donde las zonas que están hacia los polos se ven más grandes, ¿cierto? En una proyección Mercator, Groenlandia se ve mucho más grande que Australia, y sin embargo tiene un tercio de la superficie más o menos, ¿cierto? Es por eso, por ser una proyección Mercator, que cuando los marinos calculan distancia, nosotros lo vemos en las películas, ¿cierto? Cuando los marinos calculan distancia con el compás, usan siempre la escala de los lados, la escala de latitudes, porque si usaran la otra estaría deformada y entregaría una distancia incorrecta. Y en esas cartas náuticas, cada minuto equivale a una milla náutica, los que tienen una, una escala más detallada, más chica. ¿Qué información nos entrega una carta náutica? Básicamente accidentes geográficos del contorno, islas, cumbres, cabos y acantilados, faros, boyas balizas, profundidad y naturaleza del fondo, ¿cierto? Las líneas isobáticas. Dispositivos de separación de tráfico marítimo, por ejemplo, en canales donde hay tráfico marítimo en ambos lados, también nos muestra una línea imaginaria por donde debe irse cada uno. Nos muestra la latitud y la longitud, y la rosa de declinación magnética, que es la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico. Vamos ahora a las cartas electrónicas, que son las que ocupan los chart plotters. Una carta de navegación electrónica es básicamente una carta de navegación en papel, ¿cierto? Llevada a una pantalla. Y recoge todos los elementos relevantes de la cartografía necesaria para la seguridad marítima, como líneas de costa, batimetría, balizamiento, luces, etc. Hay una organización internacional que es la IHO, ¿cierto?, que se preocupa de regular y trabaja por los servicios hidrográficos nacionales respectivos,
para regular, normalizar procesos y requisitos necesarios para producir, mantener y distribuir cartas náuticas electrónicas. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen estos servicios hidrográficos a la hora de producir cartas náuticas electrónicas? La preparación y suministro de datos digitales y sus actualizaciones sucesivas, asegurar que navegantes de cualquier parte del mundo puedan obtener cartas electrónicas completamente actualizadas, con todas las rutas marítimas y puertos alrededor del mundo y sus datos, disponibles para todos los usuarios. Un estándar reconocido de gestión de calidad, ¿cierto? Que en este caso sería un ISO 9001. Ok, gracias, Hernán. Ya. Entonces, los servicios hidrográficos respectivos de cada nación tienen esa responsabilidad. Y la última es el suministro regular a los navegantes de actualizaciones respectivas, ¿cierto? Porque la geografía de los fondos marinos varía, ¿cierto? Entonces hay que regularizarlo e informarlo a tiempo a los navegantes. ¿Okay? Ahora voy con los GPS. ¿Qué es un GPS? Es, como sus siglas lo indica, es un sistema de posicionamiento global que fue desarrollado por el Ministerio de Defensa norteamericano en el año 73, o a partir del año 73, y que está desde 1993 plenamente operativo. Así como Estados Unidos tiene esto, otros países tienen sistemas análogos, ¿cierto? Rusia tiene GLONASS, operativo desde 1996, la Unión Europea tiene Galileo, operativo desde 2016, los chinos tienen uno y los indios tienen uno que creo que no está plenamente operativo, pero está bastante avanzado. El GPS norteamericano y todos los otros sistemas también se componen básicamente de tres elementos. Son satélites en órbita, GPS tiene 31, de los cuales 24 están siempre operativos. Hay otros que están plenamente operativos, pero no actúan porque están para reemplazar ante desperfectos o fallas que tenga alguno de los 24 que siempre están trabajando, ¿cierto? Orbitan 2 veces al día, cada uno da 2 órbitas al día a la Tierra, y están a una altura de 20.200 kilómetros. Para que ustedes se hagan una imagen, la Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros. Segundo componente que tienen los GPS son las estaciones terrestres de seguimiento y control, ¿cierto? Tiene su estación maestra en una sede de la Fuerza Aérea Norteamericana, una base de la Fuerza Aérea Norteamericana que se llama Schriever, que está en El Paso, Colorado, no confundir con El Paso, California, ¿cierto? Que está al lado de México. Tiene 11 antenas de control y 16 estaciones de monitoreo desde Groenlandia hasta Nueva Zelanda. El tercer elemento, el tercer patito de esto son los GPS que portan los usuarios, ¿cierto? Los barcos, los automóviles, las personas, los teléfonos. ¿Cómo funciona un GPS? Básicamente hay dos conceptos de un GPS, ¿cierto? La distancia, que nosotros la podemos inferir de la fórmula de velocidad, ¿cierto? Si velocidad es distancia partido por tiempo, nosotros despejamos ahí la distancia y es velocidad por tiempo. Y la trilateración, que es una técnica geométrica para determinar la posición de un objeto conociendo su distancia a 3 puntos, ¿cierto? Las señales que emiten los satélites, las señales electromagnéticas, viajan a la velocidad de la luz, casi 300 kilómetros por segundo, y esas llegan con un tiempo determinado. Ese tiempo determinado, que si bien es muy breve, el satélite es capaz de determinarlo o cuantificarlo con una precisión asombrosa, porque tienen relojes atómicos que se atrasan. Un reloj atómico, yo leí por ahí que se atrasa un segundo en 30 millones de años, y en otra fuente leí que se atrasaba un segundo en 300 millones de años, ¿cierto? Entonces, una precisión asombrosa. Cada milésima de segundo significa bastantes metros de distancia de error del aparato. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, tenemos una persona que es un receptor y tenemos 3 satélites que están a su alrededor, ¿cierto? Aunque en realidad son 4 a lo menos, funciona en el sistema GPS. El primer satélite emite una señal y es capaz de darse cuenta o cuantificar cuánto tarda en llegar al receptor de la persona o al barco, ¿cierto? ¿Ya? Al saber cuánto tardó, sabe a qué distancia está.
pero el satélite no sabe hacia qué lado está esa distancia. Puede ser hacia atrás, hacia adelante, norte, sur, este, oeste. Por lo tanto, tiene que hacer, ¿cierto?, una cosa como un perímetro de la circunferencia, aunque en este caso de un satélite es una esfera, ¿cierto? Pero si lo llevamos a dos dimensiones para que lo entendamos mejor, ¿cierto?, es el perímetro de una circunferencia. El segundo satélite hace lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Al hacer lo mismo, otro satélite va a encontrar dos puntos en común. Vamos a necesitar un tercer satélite para encontrar con precisión el punto o el lugar donde está el receptor. Y ese tercer satélite hace lo mismo. Lanza una señal, mide cuánto demora, cuantifica la distancia, hace un perímetro de circunferencia o de esfera, y esas tres esferas en conjunto, yuxtapuestas o intersectadas, encuentran el punto en cuestión donde está el receptor con su GPS. Si lo viéramos como una imagen, sería esto que está acá, ¿cierto? Ahí están las esferas, ahí están los cuatro satélites, el punto donde se yuxtaponen, se intersectan las cuatro esferas, ese sería el punto donde está el receptor. ¿Ya? ¿Cómo encuentra matemáticamente el punto exacto del GPS, ¿cierto? Tiene que resolver una ecuación en la cual cada una es la ecuación de una esfera, ¿cierto? La ecuación de una esfera es el lugar geométrico de todos los puntos de la esfera, así como hay una ecuación de la línea recta, recuerda, I es igual mx más n, ¿cierto? Que todos los puntos de una línea recta pasan por esa ecuación. Aquí igual, todos los puntos de una esfera van a pasar por esa ecuación que está ahí. Si nosotros resolvemos este sistema de ecuación que está bajito, ¿cierto? Donde están las ecuaciones de las tres esferas, vamos a encontrar el punto en común, el X, el Y y el Z que andamos buscando. Una vez encontrado el X, el Y y el Z, hacemos la traslación hacia un sistema de latitud y longitud y encontramos el punto exacto. ¿Qué precisión tiene un GPS? Este es un aviso que yo encontré en una empresa de localización de camiones argentina, que dice: los equipos proporcionan una precisión horizontal de hasta 2,2 metros en el 95% de los casos y hasta 3 metros en el 99%, ¿cierto? Revisando un documento del gobierno norteamericano que habla de los estándares de trabajo, de rendimiento de los GPS, decía que en el 95% de las tomas estadísticas, de las muestras estadísticas tomadas en operaciones normales, la precisión es menor a 3,8 metros. ¿Bien? Y aquí hay algo que me acuerdo, no sé si ustedes han escuchado o han visto un juego que se llama el geocaching, donde la gente esconde cositas y las publica en redes sociales, dando las coordenadas en términos de latitud y longitud. Y uno después lo va a buscar, lo saca, que generalmente son cajitas así tipo galletas danesas, donde uno deja una moneda, un chocolate, una postal, alguna cosa, uno saca eso y a su vez deja alguna cosa. Y es asombroso la precisión que consiguen en ese juego, que lo usan con GPS. Yo una vez acompañé a un amigo que practicaba eso, al Cerro Santa Lucía, y encontramos la cajita de galletas danesas con una precisión caballa, con 10, 20 centímetros de diferencia. Entonces es una precisión caballa la que nos entregan los GPS. Eh, eh, Eso es lo que les puedo decir. Les agradezco mucho porque me han dado la oportunidad de aprender todo esto que no lo sabía, así que muchas gracias a todos. Gracias, Hernán, y a todos. Buenísimo. Gracias a ti, Moisés, realmente un magíster. De verdad te agradezco, pero infinitamente. Te voy a pedir que devuelvas el anfitrión a Pablo. ¿Cómo? Si alguien me puede Que decir devuelvas cómo se el hace anfitrión a Pablo. ¿Cómo se hace eso? Ya lo tengo. Ya lo tiene. Primero quiero de verdad Gracias. agradecerte. Lo hiciste de una forma magistral. Aprendí un montón de cosas y me gustaría, solamente en forma personal, hacer un alcance en el siguiente sentido. Los equipos que mencionaste son muy eficientes, pero personalmente
preferiría chicos que no tengan un tridata, que le llaman, que es cuando tienes un solo equipo que superposesiona de forma muy eficiente todos los datos. ¿Por qué? Porque cuando pierdes uno, pierdes todos. Lamentablemente la información que vas recibiendo de uno va de la mano del otro. Esto es, si tú vas con un piloto automático versus un viento determinado que trabaja, pero pierdes el anemómetro, el piloto automático no sabe exactamente a dónde ir cuando perdió la dirección. Y hay muchos veleros modernos, puntualmente en vela, que trabajan con los piratas, o sea, que le informan, voy del punto A al punto B, y el piloto automático, según la constancia del viento, intensidad, sabe cuál es el rumbo que debe tomar y lo hace en forma automática. Aunque no lo creas, hoy existe esa tecnología. Pero yo te pregunto, si te quito el anemómetro, el piloto, ese piloto se vuelve loco, porque no tiene una dirección. O sea, siempre que tengan la oportunidad, traten de trabajar con equipos independientes. Su anemómetro por una banda, su chartplotter por otro, tu radar por otro. Aunque lo que dijiste es extremadamente real y muy eficiente, muy eficiente. Y el segundo alcance que me gustaría hacer, solo a forma de complementar tu eximia presentación, es que la gracia que tiene la carta de Mercator es que tuvo el tipo la capacidad, como se acuerda, siempre tomamos la latitud en la parte horizontal, en el alto de la carta, ¿verdad? Y la longitud la tomamos en la base. Bien, la carta de Mercator, ¿cómo logra hacer una circunferencia que llegue? Es que, ¿por qué solamente tomamos nuestras millas o nuestras distancias en la latitud de los laterales? Porque esa es la que nunca cambia, porque es la que realmente mide 1852 metros. Pero nunca tomen una distancia en la base. Estoy hablando que marca la longitud, porque si vamos al Ecuador, es la única vez en la historia en que una milla náutica va a ser un minuto, o sea, 1852. Pero si estamos voy a divagar, en la Antártida, chicos, eso que es realmente, voy a decir que es, no sé, 1 centímetro, en la Antártida, eso es 3 milímetros o 1 milímetro. Lo que hizo es, generalmente eso, ponerlo proporcionalmente. Entonces, siempre la longitud o el tamaño de la milla náutica en la base de nuestras cartas náuticas donde tomamos, no es la misma medida de una milla náutica en los laterales. Cualquiera que tenga una carta náutica, pruébelo y se van a dar cuenta. Si yo estoy en esta latitud y tomo mi milla náutica acá, no es igual a mi longitud de milla náutica. Mi milla náutica de longitud es más cortita. Mientras más voy al sur, es más cortita aún. Y se cumple solamente en el Ecuador. Espero te haya servido ese aporte. Sí, Yusiel quería hablar. Yusiel tiene que exponer ahora. Hola, chiquillos, sí. Mira, antes que exponer, me gustaría hablar del tema de Moisés. Pienso que fue una excelente diapositiva, pero me gustaría conversar algo con ustedes porque es un tema de debate en muchos lugares, más hoy en la navegación moderna. Y es con referencia a que los chartplotters o los GPS vienen a sustituir los instrumentos de navegación antiguos. Entonces, hay varias teorías. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas al tipo que vende GPS, el tipo que vende GPS te dice, no, esto, olvídate del compás, olvídate de sextanto, olvídate de todo, esto es lo que manda hoy en día. Pero si le preguntas a un tipo que ha navegado toda su vida, te dice, el GPS o la bibliografía te dice que estos son ayudas a la navegación, así se entiende. Entonces, cuando vayamos a hablar sobre electrónica de las embarcaciones, hay que ser cuidadoso en el sentido de quién te está vendiendo la información o quién te la está presentando. Porque si usted le pregunta a la Escuela Marítima Internacional, te van a hablar siempre en estos términos y son ayudas de la navegación. Porque el sextante, las estrellas, no se van a ir nunca. ¿Entiendes? El campo magnético se va inclinando, pero de aquí a no sé cuántos millones de años es que van a quedar obsoletas las cartas. Eso no lo vamos a perder nunca, ¿entiendes? Y las cartas en papel se van ajustando con el campo magnético, pero van a seguir siempre estando ahí. Porque hay teorías, hay muchas teorías por lo mismo. Hay muchos que defienden GPS, otros que no
que le cuesta más aceptarlo. Pero sí, generalmente en las escuelas náuticas se entienden que los equipos electrónicos son ayudas a la navegación. Entonces, cuando hablemos de que van a sustituir, yo a mí particularmente creo que nunca un GPS va a sustituir, o yo creo, no creo así. Si yo tuviera un barco como Bedonia, nunca en la vida voy a andar sin un compás, nunca en la vida voy a andar sin una carta náutica, nunca en la vida voy a andar sin un par de binoculares, ¿entiendes? Porque muchas cosas pueden pasar. Hablando de un caso extremo, puede haber una tormenta eléctrica, una tormenta solar, te quemó todos los equipos, pero te quedaste con las cosas antiguas, con lo que navegaron y circunnavegaron el mundo la gente antigua, ¿entiendes? Esos tipos no tenían nada y igual dieron con las cosas, más o menos, pero dieron con las cosas. Entonces, es importante porque hay mucha bibliografía, hay mucha discusión, hay mucho debate referente a los temas electrónicos. Entonces, siempre es bueno ver ambos puntos. Yo el punto que quería poner aquí es ese, ¿entiendes? Que en mi opinión, en mi criterio, es muy difícil que la electrónica sustituya realmente los estantes y sustituya las cosas antiguas, ¿entiendes? Ese es un criterio mío particular que para nada tiene que ver con crítica a la presentación de Moisés, que creo que fue muy buena, porque puso muy bien cómo funcionan los GPS y estas cosas. Es solamente que en eso de que va a sustituir las cosas, hay mucha información y de repente no nos pudiéramos confiar, ¿entiendes? Gracias, Yosiel, te agradezco, Gracias. comparto plenamente contigo y bueno, la experiencia más cercana la podría comentar David, si se anima, es que camino a Juan Fernández, nuestro chartplotter indicaba un rumbo determinado y resulta que hasta los chartplotters deben ser corregidos, tanto en latitud como en longitud. Si no se corrige un chartplotter, nosotros nos caímos, David, corrígeme, unas 70 millas, 70 millas, confiar en el chartplotter, una noche. Sí, más o menos 70 millas. Nos caímos al norte de nuestro rumbo. Pero básicamente lo que pasó, ¿me escuchan todo bien? Es que nos confiamos en los equipos de ayuda electrónica para la navegación. Nos confiamos y bueno, esto no es justificación, pero el que fue porque claramente nosotros llevábamos nuestro track trazado en nuestra carta de papel y cada 4 horas carteábamos, como sabemos hacerlo. Pero la duda quedó en el muchacho que fue a cartear, que pensó que él había carteado mal. O sea, se confió en el instrumento electrónico de navegación y no volvió a cartar, no hizo el comentario que nuestro track había variado y realmente íbamos 70 millas, 30 grados fácil del rumbo donde teníamos que llegar. Eso nos pasó de amanecida, digamos. Hernán se despertó, miró su teléfono donde maneja el Navionic, si no me equivoco, Hernán, y vio claramente que íbamos fuera de rumbo. Y ahí nos preocupamos, cosa contraria que nos marcaba nuestro instrumento, que íbamos nuestro beril marcaba sobre la isla, cosa que no fue así. Por lo tanto, felicito a los dos navegantes por su presentación y claramente sabemos que tenemos que navegar como lo hacían los navegantes antiguamente, que es lo que se espere, digamos, de un capitán, que maneje el concepto de navegar, no quedarse con los instrumentos solamente. Gracias, David. Francisco, ¿querías comentar algo? Muy interesante la presentación de Moisés, muy completa, muy profunda en cuanto a lo que es la manera en que se calcula, que el receptor GPS calcula la posición usando trigonometría esférica. Por otro lado, quería compartir una experiencia de que, siguiendo lo que nos comentaba Yusiel, de que sí, los instrumentos pueden fallar, el GPS puede fallar. Hay 3 niveles de amenazas en el GPS. La primera es una tormenta solar que nos puede botar el sistema GPS por un par de horas. Esto ha pasado. La segunda la viví directamente en la bahía de Valparaíso
este verano con Víctor, que le mandé el link, nuestro Víctor Vial, navegando con un equipo Garmin. Nos topamos con un ejercicio de guerra electrónica y quedamos sin GPS, sin teléfono celular, sin nada. Y metidos en la neblina en plena Rada de Valparaíso. Y la tercera es directamente un ataque de jamming, de guerra electrónica, o de spoofing. El spoofing es una manera donde se genera una señal falsa de GPS y se puede orientar al receptor a un lugar donde no está. Esas son las tres amenazas que tenemos en los receptores GPS que nos pueden inducir a un error. El otro problema también puede ser problemas en los datos Kepler, en la tabla Kepler del receptor de GPS. También nos puede inducir un error de posición. Esto pasa con los receptores GPS antiguos. Era como el miedo que teníamos con el I2K. Le devuelvo la palabra a Moisés, a ver si me sigue con esto. Yo no tengo una base técnica electrónica como pero me suena lógico. Yo creo que sí, porque son aparatos muy sensibles, eh, así como los teléfonos celulares pueden ser alterados, pueden ser bloqueados, hackeados, los computadores hackeados. Un GPS también podría ser alterado, me parece muy lógico. Y gracias por la complementación. Y respecto a lo que dice Yusi, también tiene mucha razón. Yo creo que no hay mejor navegante que los navegantes antiguos, los que llegaban a destino solamente con astrolabio, ni siquiera con sextante, porque el sextante me parece que es de 1700, conociendo solamente la pura latitud, porque después la longitud también se empieza a conocer con el cronómetro eh, hidrográfico. Entonces, esos sí que eran grandes navegantes, llegaban con lo más básico a destino. Gracias, Moisés. Yusiel, por favor, ¿puedes exponer un poquito sobre VHF generalmente? Yo sé que es compleja, es una materia muy profunda, pero te traspasamos, te hacemos administrador y nos compartes un poquito. Bien, ahí me dice cuando puedo compartir la pantalla. ¿Estamos ok? ¿Estás ok? Ya. Yo aquí que quisiera, por lo que estoy entendiendo, pues Francisco es especialista en esta materia. Y de igual, si hay algún radioaficionado o alguna persona que tenga conocimiento de lo que es VHS, por favor el aporte, porque yo voy a exponer más o menos, voy a exponer lo que yo conozco, lo que he estudiado y lo que he tratado de mantenerme actualizado en los años que llevo acá en Chile. Entonces, a mí sí me gustaría partir haciendo un alcance, y es diciendo, por ejemplo, en Europa, o España específicamente, si usted no es operador de VHF marino, usted no puede estar acá con una embarcación de ningún tipo. Eso lo tengo entendido yo que es así. No sé si alguien tiene algún conocimiento, pero yo tengo entendido que para tú ser capitán o estar al frente de una embarcación en Europa, particularmente en España, tienes que ser operador de VHF marino. Este punto lo hago más que nada para que de alguna forma transmitir la importancia que tiene manejar las comunicaciones mediante VHF. Estas comunicaciones mediante VHF, su ciencia tiene grandes, ¿cómo decirte?, puntos de vista. Hay unas personas con un punto, otros con otro, pero hay una línea en medio prácticamente que no se mueve mucho, que son donde coinciden. Pero hay varios puntos, como por ejemplo los daños que le puede hacer al ser humano, los daños que le puede hacer a los animales, especialmente a los pájaros y cosas así, las potencias que se pueden ocupar, cuáles son las mejores, cuáles son las peores, que es algo
algo vamos a conversar. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea cuáles son las propuestas que tengo yo para que conversemos acá? Es que debemos saber del VHF, que es un VHF. No se puede hablar, a mi criterio, de un VHF sin entender su principio básico de que se trabaja con ondas de radio. ¿Y de dónde salen esas ondas de radio? Sino del espectro electromagnético. Que esto va a ser muy sencillo, muy por encima, es solamente a modo de informativo, porque vuelvo y le digo, solamente en el espectro electromagnético y en ondas de radio hay discusión para 3 días. Después, los tipos de radios marinas que se ocupan, cuáles de estos 3 tipos son 3 las más comunes, que es la estación fija, la portátil y la estación banda lateral, que yo en esta banda lateral a mí me gusta mucho y prácticamente ha quedado como que desfasada por los temas estos satelitales, los radios, los teléfonos satelitales y cosas así. Para algunas personas, para otros no queda desfasada. Los tipos de comunicaciones, los canales marinos, que es más o menos, los canales marinos en el mundo están más o menos preestablecidos, casi el mundo entero usa los mismos canales para las mismas funciones, porque se rigen por las directrices de la Marina Mercante Internacional, como se conoce. Consejos de usos, sus elementos principales de forma informativa, algo rápido, algo sencillo. Consideraciones de instalación, dónde instalarlo, cómo, cosas así. Fallas y posibles soluciones, porque a veces tenemos algunas fallas a bordo y son tan sencillas que nos dejan tirados. Pero me gustaría presentar algunas y ojalá con Francisco o alguna persona que tenga conocimiento de VHF o radioaficionado pudieran aportar mucho más. ¿Qué les comento? Aquí tenemos una imagen de más o menos cómo... Oh, aquí tengo esto, tengo que ver cómo bajo, porque tengo una pantalla que no me deja ver esto. Entonces, un momento, muchachos, no me deja ver esto. Bueno, tengo mi pantalla aquí que me tapó allá. ¿Qué debemos saber del VHF? El VHF es la forma en la que nos estamos comunicando por una frecuencia de radio, una onda de radio que emite un equipo. ¿Y cómo se puede establecer entre un barco y una estación, como estamos viendo acá, entre barco y barco, entre barcos grandes y barcos pequeños? Esto es más o menos el esquema de cómo funcionan los VHF en sentido general. Dice que es un equipo de radiocomunicación que no solo es obligatorio, sino vital para la seguridad marítima. Su función y fiabilidad hace de este aparato uno de los mejores medios para establecer una comunicación directa, importante ese punto, con estaciones costeras, con barcos, así como recibir el parte meteorológico y recibir señales de socorro. Eso es lo que debemos saber del VHF, que es un equipo de radiocomunicación para establecer tipos de comunicaciones, para emitir partes meteorológicos y realizar señales de socorro. A grandes rasgos, sin profundizar mucho más allá, que estoy seguro que tuviéramos más que decir. ¿Qué es el VHF específicamente? La radio marina VHF, que esas son sus siglas en inglés de Very High Frequency, dice que es un equipo que se caracteriza por tener una cobertura más corta que otras radios de onda corta o media, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Específicamente puede alcanzar un máximo de 50 millas náuticas. Su corto alcance se debe a que las ondas electromagnéticas son de frecuencia tan elevada que solo se pueden propagar entre la antena emisora y la receptora de una manera directa. El tema del VH es que de la forma en que transmite, tiene que estar, el otro barco tiene que estar prácticamente como que a la vista. Es decir, tratar de tener la menor cantidad de obstáculos por el medio por la forma en que se transmite, que un poquito más adelante vamos a tocarlo más superficialmente. O yo lo voy a abordar más superficialmente con el objetivo de que podamos conversar. Porque les digo, tenemos para rato con VHF y con ondas de radio. Entonces estas 50 millas también entran mucho en discusión porque hay varios tipos de antenas que son energizadas y cosas así que pueden aumentar la potencia, pero después los más cercanos no te escuchan. Pero en regla general son 50 millas náuticas, que de estas 50 millas náuticas son el diámetro, en diámetro aproximadamente. Y pueden llegar hasta 160 millas náuticas, dependencia de los equipos que se ocupen y cuál sea su finalidad. Mediante VHF. Mediante VHF puede llegar hasta 160 millas náuticas en dependencia de la subconfiguración. Esto es lo que le estaba diciendo. ¿Cómo funciona el VHF? En el caso del VHF funciona onda directa. Llega, sale del transmisor y llega al receptor.
En el caso de lo que son onda corta o el famoso banda lateral, funciona con la onda celeste y la onda reflejada en tierra. Él va hasta la onda hasta una capa de la atmósfera, rebota y baja. Gracias a esto es que él tiene más alcance y no le dificultan tanto como decir las barreras naturales como son cerros y barreras naturales que pudieran existir. Entonces tienen un mayor alcance este tipo de equipo que es capaz de hacer que la señal rebote en el espacio y rebote en la tierra. En el caso de los VHF, son estos. Trabajan en onda directa, donde se vean, donde estén de frente una antena con la otra, particularmente. ¿Qué son las ondas de radio? Esto también es súper discutido. Se dice en algunas bibliografías que fue descubierta por Guillermo Marconi, las cuales son un tipo de radiación electromagnética con longitudes de onda en el espectro electromagnético más largo que la luz infrarroja. Esto, señores, si bien parece ser un trabalengua, se lo quise poner de alguna forma porque, vuelvo y lo digo, a mi criterio, a mí me gusta saber de dónde vienen las informaciones y no puedo hablar de VHF sin hablar de espectro electromagnético y de ondas de radio. Entonces, más que nada se lo puse porque después en una gráfica que de alguna forma lo voy a tratar de ilustrar. Estas ondas se propagan desde la frecuencia de los 10 kHz hasta la de 10 THz, cuyas correspondientes longitudes de onda son desde los 100 kilómetros hasta los 1000 micrómetros. Como todas las ondas electromagnéticas, si viajan por el vacío o por el aire, las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Importante este punto porque pasa lo mismo con los GPS. La velocidad de la luz está calculada siempre al vacío, ¿ya? De igual después se llegó al plano, con ella se hicieron todos los cálculos matemáticos y físicos, pero la longitud, la velocidad de la luz es calculada al vacío, porque ya una vez que entra, cuando no está en el vacío, hay algunas cosas que le pueden interferir. Es decir, que el valor de la luz la velocidad de la luz tiene un valor, pero calculado al vacío. Como decir, en ambientes distintos al vacío, puede variar de alguna forma la velocidad de la luz. Entonces lo mismo pasa con las ondas de radio. Las ondas de radio se viajan o se trasladan a la velocidad de la luz al vacío. Si bien esto para nosotros no es perceptible, pero para los tipos que estudiaron esto y los que realmente están metidos de cabeza en esto, sí les interesa siempre hacer el apunte de que todos estos cálculos son al vacío, dándole un espacio para que, por ejemplo, en condiciones naturales, sea distinta esta velocidad para sus cálculos de diseño, me imagino, y alguna... ¿Y esto dónde se fue? Se me fue esto. Ah, porque toqué. Disculpen. Aquí. No sé dónde se me fue. Toqué algo que se me fue. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué es el espectro electromagnético? Miren, el espectro electromagnético son todas las ondas que hoy por hoy inciden sobre nosotros, en nuestro cuerpo humano, y que algunas las vemos y otras no las vemos. Como por ejemplo pueden ver acá, el espectro visible para los humanos es solamente este pedacito que hay aquí. ¿Ya? Ahí es donde el ojo humano es capaz de ver que va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Pero miren qué tan grande es el efecto electromagnético. En este caso particular, o en el betón en particular, trabaja donde dice radar, porque tiene radar, hasta los equipos de onda media. En este espectro que hay acá, trabaja todo lo que es VHF, UHF y radar. Todo lo otro son ondas que están en el espacio, que inciden sobre nosotros como personas, pero que no las podemos ver y prácticamente en lo que es la navegación las ocupamos pocas, o casi ninguna, ¿entiendes? Solamente nosotros ocupamos estas ondas que están acá, donde está radar, UHF y VHF, y como referencia lo que es visible para los humanos, que es ese espectro que tengo mostrado ahí con las luces. Entonces, entendiendo esto, podemos ver la dimensión tan grande que hay con respecto a lo que es el espectro electromagnético y dónde se sitúan las ondas de radio. Las ondas de radio tienen su espacio, como bien lo explicamos ahorita ahí, como lo puse en un fragmento, donde dice las frecuencias en las que trabajan. Y esto es un tema que es para años de estudio, pero más o menos ilustrarlo un poco. Que eso sí me interesa, que esto mayormente sea algo ilustrativo, donde de alguna forma podamos tener alguna referencia de cómo funcionan estos equipos, que para mí son tan interesantes saber que por el aire va una especie de onda, que esa onda te llega y hay un equipo que modula, hay un equipo que recepciona primero, que modula y después un equipo que amplifica y transmite lo que vino en esa onda.
súper interesante y súper difícil de entenderlo. Entonces, ese es el espectro electromagnético, esto es lo que ven nuestros ojos, aquí esto es lo que permite aquí ver el radar. Interesante también con referente a esto es, como les hablaba, es el daño a la salud humana. Hay muchos estudios que dicen que sí, otros dicen que no. Algunos dicen que esto está manipulado por las grandes empresas de telecomunicación del mundo y no quieren que se sepa. Pero la realidad es que están incidiendo sobre nosotros muchas ondas de radio en el mundo entero, aparte de estas, las de televisión, otras que hay, que de alguna forma hay una gran cantidad de gente que dice que te hace daño. En el caso de los radares particularmente, yo sé por experiencia que, por ejemplo, los radares militares, las personas que trabajan en radares militares les aconsejan que estén por lo menos 5 años después para poder tener hijos. Son parte de las recomendaciones. Entonces, los radares, cuando un radar esté operativo, tratar de nunca exponerse frente al radar. Tratar de no estar expuesto frente al radar. Si bien debajo es menor la incidencia, porque aquí se llama especie de un hongo que transmite esa potencia del radar, estar de frente al radar a una corta distancia no es aconsejable para la salud humana. ¿Cuáles son los tipos de radios marinas? Está la estación fija, está la estación móvil y está la estación de banda lateral. Yo quiero referirme a estas particularmente porque son las más comunes y son las que yo vi en el Betonia. Y quería conversarles, creo que son las que vi en el Betonia. ¿Qué es la estación fija? La estación fija es el equipo común que todos conocemos, que se caracteriza por estar equipado a un sistema LSD, llamada selectiva digital, que permite que los mensajes de socorro se puedan automatizar en formato digital y emitir el mensaje de manera continua a todas las embarcaciones y estaciones cercanas. También pueden grabar conversaciones, por lo que se puede escuchar el procedimiento las veces que sea necesario, en el caso que surja un problema. Ya, chicos, estos equipos, ellos son capaces de que tú los conectes con todos los sistemas de ayuda a la navegación, llámese plotter, llámese cartas náuticas, llámese GPS. Entonces, usted le ingresa una información a él que le dice, ya, este barco se llama Betonia, lo voy a configurar para cuando yo apriete un botón rojo que generalmente todos traen que se llama Distress. Cuando tú aprietas el Distress, él automáticamente salta a un canal, obliga a todos los que te están escuchando a pasarse a ese canal automáticamente y empieza a emitir una alerta que es la famosa SLD. Te empieza a decir, señores, Betonia tiene problemas en tal posición, en tal lugar. Inclusive, los más modernos permiten inclusive hasta ponerle los mensajes del tipo de socorro o del tipo de ayuda que estés pidiendo. Este es el común que vemos, que de repente la gente piensa que es un tipo de radio cualquiera, pero no, tiene muchas aplicaciones. Se le pueden incorporar varias cosas que no es solamente el megáfono y hablar y recibir. Se le puede incorporar toda la información del barco que usted desee, el tamaño, la manga, el calado, a la profundidad que va, que todo eso se le puede incorporar a esta estación particularmente, que es la que se recomienda que siempre haya. La estación fría, disculpe, la portátil, es el VHF portátil que todos conocemos como walkie-talkie, generalmente, que se caracteriza por ser compacto, fácil de transportar y con una autonomía entre 6 y 8 horas, que esto es relativo a dependencia del uso que usted le dé. Pues si estás trabajando en un puerto donde se está haciendo maniobras el día entero, es muy difícil que te llegue a 6 horas un VHF cuando tenga 2 o 3 años de uso. Son muy útiles en caso de emergencia, son resistentes a la lluvia y al agua. Por regla general, todos los VHF portátiles que hay en los barcos se pueden mojar, flotan. Se puede hacer uso de ellos si cae el agua. Sin embargo, tienen el alcance menor que una VHF fija, una potencia entre 5 a 6 vatios. ¿Ya? Es decir, que por regla general las estaciones fijas vienen con 25 vatios de potencia. Yo he visto algunas con 50 vatios de potencia, pero por regla general traen 25 vatios de potencia, que serían 25 watts si lo queremos traducir para que todos puedan entender qué significa. Estas vienen entre 5 y 6 watts de potencia. Es decir, que su alcance, por supuesto, va a ser más limitado porque está más bien orientado a cosas secas. Y son, pues, muy útiles. Esta es la estación banda lateral. Esto es una imagen representativa. Creo que Betonia tiene uno. Me pareció haber visto uno cuando estuve allá. Para mí, es una estación, hoy por hoy, por la experiencia que tengo, que la han ido subvalorando mucho
las personas que tienen embarcaciones, porque mayormente el yatismo se ha dedicado más a costa, o se ha dedicado más a hacer charter, y ya no navegan o ya no hacen cruces transatlánticos. Pero la embarcación que haga el cruce transatlántico, yo creo, de las que he conocido yo, gente que son muy, ¿cómo se dice?, seguidores de este mundo, no salen a hacer un cruce transatlántico sin un VHF de banda lateral, que es un UHF. Este se utiliza mayormente para comunicaciones a larga distancia. Esta comunicación a larga distancia es por el tipo, por la forma de transmitir. En situaciones de desastres, cuando todos los demás medios de comunicación han fallado, es cuando más se usan. La banda HF, que es el caso para esta, es de comunicar como frecuencia alta o de onda corta. Y entonces esta es la explicación más o menos a lo que es la banda lateral. Dice, su método de comunicación es diferente a las bandas VHF y UHF, a que veníamos hablando anteriormente. La señal transmitida se refleja por la última capa de la Tierra, la ionosfera, y de vuelta a la Tierra, logrando con ello comunicaciones intercontinentales sin limitaciones geográficas ni topográficas. Esto fue algo de lo que más o menos le hablé al principio. Limitantes en cuanto a la calidad de la comunicación, como por ejemplo la época del año, la hora del día, el clima, la altura de la atmósfera, manchas solares, distancia entre puntos A y B, instalaciones de sistemas de radio y antenas que se estén utilizando. Todos los equipos tienen limitantes, tienen ventajas. Esto a grandes rasgos fue lo que quise traerles, si bien no es un VHF, pero es un equipo de comunicación que no quería dejarlo pasar por alto en el caso de las embarcaciones, que a mi criterio es sumamente importantísimo por las funciones que realiza. Que hoy muchos navegantes que he hablado me han dicho, no, si ya con un teléfono satelital, ya con esto yo resuelvo, con esto tengo, entonces ya los barcos, inclusive capitanes me dicen, ya esto no se usa, esto queda obsoleto. Y no es así. Esto realmente es de gran importancia y se sigue ocupando en el mundo entero, los militares. Por ejemplo, yo de mi país, que somos un país con muchos huracanes, cuando hay un huracán duro de eso que tumba las torres, tumba todo y no hay comunicación, el UHF no falla. Ese sigue transmitiendo y sigue llegando con mayor o menor calidad, pero sigue funcionando. Esto es uno de los alcances que quería hacer y quería mostrarles para que sepamos que como medio de comunicación no solamente son las satelitales y la VHF, sino que está oculto ahí, que prácticamente no se habla de él hoy por hoy en la Marina. Tipos de comunicación. Esto es importantísimo, que nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de pasar el curso con la escuela de Christian Sen y con el capitán Hernán, lo estudiamos. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? Llamada de socorro, también conocida como Mayday, que esto es cuando tenemos un desastre, cuando ya estamos claros de que o estamos perdiendo el barco o tenemos un desastre, se ocupa Mayday, llamadas de socorro. Tiene una forma de ocuparse, tiene, como se dice, Mayday, Mayday, Mayday 3 veces, después das el indicativo de tu barco y después declaras el desastre que tienes, los problemas que tienes, qué es lo que necesitas. Las llamadas de urgencia, estas llamadas se realizan cuando no hay peligro inminente, pero sí la urgencia de actuar lo antes posible. Generalmente se ocupa por problemas médicos. Siempre ponen como ejemplo, cuando quieres hacer, para poder ilustrar un poco, una llamada de urgencia es pam, 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 3 veces. Vuelve y repites el nombre de tu barco y declaras cuál es la emergencia. Tenemos una persona sin conocimiento, un golpe que se dio, un corte que esté sangrando porque tiene un corte de una venoso o arterial. Entonces ahí uno declara las llamadas de urgencia, que todas estas llamadas se hacen mediante VHFs. Las comunicaciones de seguridad, estas suelen hacerse cuando se observe un peligro para la navegación en la zona. Como va navegando, por ejemplo, en el Caribe, vas navegando en el Caribe y después de un huracán, muchas veces te vas a encontrar restos de mangles, de árboles, flotando en el Caribe. Capaz que aquí te puedes encontrar un container y si tienes la suerte de verlo, lo primero que hace es enviar una comunicación de seguridad avisando que hay un container flotando, o si tú estás navegando unas millas más adentro y ves que hay alguna variación, alguna tormenta local que se forman por ejemplo, en el Caribe se forman tormentas locales severas debido al calentamiento, entonces tú comunicas
como una comunicación de seguridad y das aviso a todos los que estén en tu entorno y a tu alcance de lo que está pasando. Y las comunicaciones de rutina, que son las llamadas rutinarias entre los barcos y los puestos de tierra. Es el trabajo diario, los permisos de salida de las dársenas, las coordinaciones para evitar abordaje. Esas son las comunicaciones de rutina. Entonces, estos son los tipos de comunicaciones que hay mayormente para lo que es, o para con lo que se utiliza el VHF, por supuesto, y a mí me gusta, quiero recalcar esto varias veces, esto es muy general, señores, porque en VHF tenemos para hablar muchísimo, muchísimo. Aquí me quedó medio blanco, pero igual quería hablarles sobre los canales de comunicación. El canal 10 y 11. Esto como reglas generales se usa así. En la mayoría de los países del mundo donde tú vas está así. Algunos pueden variar algunas cosas, pero se usa así. Dice, el uso de estos canales es limitado y usado principalmente para estaciones costeras con el propósito de asegurar la seguridad de la navegación. El 10 y el 11 generalmente vienen. ¿Qué pasa? Que todos estos equipos VHF vienen con varios canales programados de fábrica. De igual usted puede ingresar y programarle más canales, otra frecuencia, pero generalmente te traen estos canales que yo les muestro acá, porque son los de mayor uso internacional. El canal 9 es usado por los clubes náuticos deportivos para mantenerse informados del tráfico marítimo y las comunicaciones con el puerto deportivo. No se puede usar para realizar una comunicación entre barco y barco, pero sí con el barco y el puerto deportivo. Ya, esto es variable también, porque por ejemplo en Cuba se usa el 73 para esto, pero el 9 siempre está a la escucha. Es importante también decir que las VHF tienen la facilidad de tú poner dos equipos a la escucha, dos canales, el 16 y el canal con el que tú quieras. Entonces estás escuchando el 16 y estás escuchando un ejemplo del 10, si lo tienes configurado. Ellos tienen, muchos, los más buenos tienen esa facilidad. El canal 6 se establece internacionalmente como canal de seguridad y salvamento. ¿Ya? Eso es para cuando se están haciendo labores de seguridad y salvamento, están por el 6. El canal 70. En este canal se realiza una emisión y recepción exclusiva de alertas mediante la llamada selectiva digital. Ya. Esto fue lo que hablé hace unos minutos atrás. Todos los radios VHF tienen un botoncito rojo debajo de una tapita que en inglés dice distress. Si usted presiona ese botón y hay 100 barcos que estén en el alcance de su VHF, los 100 barcos automáticamente van a caer en el canal 70. ¿Por qué? Porque tú estás emitiendo una alerta de seguridad y por norma internacional te obliga a que todos entren en ese canal. Algunos por su maniobra restringida, por su calado, no van a poder hacer ningún aporte, entonces no van a interferir en estas llamadas, pero automáticamente todos los radios, cuando usted presiona ese botón, todos caen en el canal 70, porque se entiende que hay alguien que está pidiendo ayuda y pone a todos sobre alerta. El canal 75 y el 76, el uso de estos canales está limitado a la seguridad de la navegación y tiene como objetivo mantener el canal 16 lo más limpio posible. Ya, 75 y 16 son los canales que generalmente se ocupan, por ejemplo, para hablar entre una embarcación y la otra, entre una embarcación y una estación costera, para hablar con los equipos portátiles de VHF en los puertos y esas cosas así. El canal 13 es el que está usado mundialmente para asegurar la seguridad de las operaciones portuarias. Es decir, que el canal 13 es el ocupado en los puertos, donde se hacen maniobras, donde se hacen carga y descarga, donde se hacen estivas de los buques o de los, no sé aquí en Chile si será así, pero así es donde yo lo estudié, de las maniobras de los remolcadores, que por aquí tenemos un colega que trabaja en uno, que ahí nos pudiera profundizar más si realmente el canal 13 aquí es para las operaciones portuarias. Y no lo coloqué, no lo puse, no sé por qué, pero el canal 16 es el canal internacional, donde por ahí, todas las marinas que usted vaya, si no se sabe el canal que ella tiene, usted coloque el 16, que todas las estaciones costeras, por regla general, están escuchando el 16. Es imperativo como regla general. En estos canales, hay algunos que también emiten los partes meteorológicos, algunos lo emiten en la mañana, otros lo emiten hasta 3 veces en el día.
dependencia del tráfico marítimo que hay en esos lugares. Entonces, estos son los tipos de canales más usados para lo que es la comunicación con el VHF. Aquí está, aquí sale última hora, el canal 16. Ya, perfecto, ahí está. Llamada de socorro, urgencia, seguridad, sistema mundial. Eso sería. Consejos de uso. Ahí tenemos a Hernán dando un consejo ahí de navegación, pero quise ilustrarlo un poquitico. La identificación. Al comenzar una comunicación, se debe mencionar el nombre de la embarcación a la que se llama, seguido el nombre de tu propia embarcación 3 veces. ¿Ya? Si usted quiere comunicarse con el Betonia, tiene que decir Betonia, Betonia, Betonia. Aquí el capitán, no se me olvidó el nombre de el que va con el que va Juan Fernández, capitán tal, capitán Tormenta, capitán Tormenta, capitán Tormenta. Y ahí empieza la comunicación, pues te están identificando. A la hora de dar números y letras, se sugiere usar el alfabeto fonético pelotano, que es alfa, bravo, Charlie, ese alfabeto. Darlo de forma clara, eficiente, segura. Aquí no se ve muy bien, pero sería, eso es lo que se recomienda en el tema del uso del VHF. Y al finalizar cada llamada correctamente, tenemos que comunicarle fuera para indicar la finalización de la llamada y que no se espera que la conversación continúe. Es decir, si ya yo entiendo que no tenemos que seguir comunicándolo, ya el cambio fuera. Así se ocupa internacionalmente y es la forma más conocida. Depende todo, por supuesto, de los idiomas, en qué país estés, pero generalmente, si en inglés siempre te dicen over, en español te dicen cambio fuera, y ya tú entiendes que ahí terminó la comunicación. Hay una... ¿Qué recomienda igual? La velocidad del habla. Tratar de comunicarte lo más despacio para hacerte entender. Si, entendiendo que son equipos de radio que pueden tener algún tipo de interferencia, algún tipo de ruido, una señal, si a eso le agregas el ruido ambiente y le agregas una comunicación que no sea lenta, que no sea fluida, va a costar que una persona te entienda. Y más los que están a mayor distancia, que pudiera llegar con menor sensibilidad esa señal. Los números es preferible usarlos de a uno. Es decir, que si vas a decir 2023, es preferible decir 2023. No se recomienda darle un número de 2 o un número con las cifras altas. Esos son los consejos de uso para el caso de los VHF más generales que nos pudieran servir a la hora de uno estar inmenso en una comunicación mediante el VHF. Igual quería comentarles que en el tema del VHF, que no lo puse aquí en la diapositiva, hay una cosa que se llama, hay algo que se llama interferencia. La interferencia generalmente nosotros las conocemos cuando la radio tiene interferencia, la radio que ocupamos en los vehículos tiene interferencia y cosas así. En el tema de las comunicaciones marítimas, interferencia se entiende cuando tú intervienes en una conversación sin dar indicativos. Por ejemplo, si yo empiezo, oye Hernán, mira, por aquí Yuciel, oye, ¿cómo está? No sé, ten cuidado adelante. Eso se entiende internacionalmente como interferencia. Están prohibidas ese tipo de conversaciones. A veces los escucho, oye, guachito, y esas cosas están prohibidas de acuerdo a los protocolos de comunicación marítima, o de acuerdo a los protocolos de operaciones de radio. Siempre que uno va a establecer una comunicación, tiene que dar indicativos a quién estás llamando y tienes que decir quién es el que está hablando. Eso es fundamental, porque si no se entiende como interferencia. No es que la interferencia es de que se escucha mal a la radio, de que se escucha con ruido, eso es otra cosa. Esto que me refiero yo es lo conocido como interferencia, por lo menos así lo estudié yo en algún momento y creo que se mantiene de esa manera. De todas maneras, ojalá podamos estar algún otro aporte que puedan ustedes presentar. ¿Cuáles son los elementos principales de una estación? Ahí vemos la estación, que la vemos a la izquierda. En muchas estaciones, en muchas embarcaciones se ocupa la fuente de poder. En muchas embarcaciones yo he visto que vienen con fuente de poder, porque estas estaciones son de 2 y de 24 volts, que generalmente la alimentan de la batería mediante fusibles y con sus protecciones, pero hay embarcaciones que yo las he visto, muy pocas,
pero usan fuente de poder que se conecta a una fuente de 110 o de 220 volts. ¿Ya? Entonces, esa genera los 12 volts que le da después al equipo. Por eso quise ponerlo, porque de repente pueden encontrarse esto y van a decir, ¿y esto qué es? Es la fuente de poder porque no pudieron encontrar un cable de 12 volts o una alimentación de 12 o 24 volts. Y después está el megáfono o micrófono, que hay algunos de estos que sirven igualmente como bocina, como parlante. No todos, porque generalmente los que he visto yo, usted habla por el megáfono y escucha por la unidad fija. Pero hay algunos, como lo de los carabineros, por ejemplo, que tú hablas por aquí y escuchas por aquí igualmente. Entonces, esta es otra parte que componen la estación. Y después, por último, que no es menos importante, está la antena. La antena es la que cerraría el ciclo para usted poder transmitir y recepcionar una señal mediante un equipo VHF. En los equipos portátiles también tiene una antena más corta. Hay equipos portátiles que usted no le ve la antena, que son más chiquiticas porque la traen incorporada entre los equipos, que tienen mucho menos alcance, pero siempre va a tener una antena. Como vemos los teléfonos celulares, tienen una antena. Y aquí hay algo interesante, igual que es el cable con sus conectores, que es el que conecta todo esto, pero esto es algo más o menos a grande escala. Y un controlador del DSSC, que serían los botones, las teclas, para tú poder controlar el display. Una antena, la operación de simplex. Ya, esto es lo que se hacía. Esto es una antena que permite la operación en simplex o duplex. Esas son las formas de hacer los tipos de comunicación. Eso es los elementos principales de una estación de radio. La fuente de alimentación de 12 volts. Consejos y consideraciones de instalación. Esto es fundamental cuando queramos instalar una radio a un barco, o cuando consideremos que la radio que tenemos nosotros no está ubicada en el lugar que nosotros necesitamos y queremos cambiarla de lugar. Instalar lejos del ruido del motor del barco y otros ruidos que impidan al operador trabajar con él. ¿Ya? Tenemos que buscar la forma de que la radio, donde se coloque, la puedas escuchar, puedas hablar con ella y no te haga molestia. Es una posición que facilita el uso de sus mandos de motor. En muchas embarcaciones y yates de turismo, vemos en el puente que algunos traen 4 mandos de motor, 2 mandos son para poner avante o atrás y los otros 2 son para dar revoluciones en el motor. Entonces, si usted coloca un equipo de radio donde tienes el micrófono que trae ese cable que cuelga, que te esté tropezando con los mandos, que te esté creando algún tipo de situación, en algún momento vas a tener un incidente o vas a pasar algún susto. Entonces, por eso se recomienda, generalmente estos equipos de radio vienen puestos en los yates, en el techo. En el techo hay una gaveta y ahí lo ponen y está colgando el radio. Tú lo hablas y lo pones arriba y entonces en lo que es donde está el gobierno del barco con algunos instrumentos más importantes, los trusts y estas cosas, se trata de no poner el equipo de radio de ninguna manera para evitar algún tipo de que tenga algún problema. Al menos 1 metro de distancia de cualquier compás, ya sea magnético o electrónico. Esto es fundamental, pero esto es una recomendación que te dan de los compases. Los compases, sabemos que el campo magnético te lo puede variar muchas cosas. Dentro de una embarcación te puede variar el campo magnético. Entonces se trata de que estos equipos que emiten una onda de radio que está dentro del espectro electromagnético, evitar que ande cerca de un compás, de una antena de GPS, generalmente te lo piden, que también que esté lejos de ¿cómo se llama esto? Los pilotos automáticos traen una especie de compás también que se pone lo más al fondo del barco, en la línea crujía, con el convés del barco, evitar también que esté seco eso para evitar algún tipo de interferencia. ¿Y qué se les recomienda? Conectar el equipo VHF, como les comenté ahorita, con el chat plotter, con el radar, con todo lo que ellos le pueden entregar alguna información, de modo tal de que cuando usted active la llamada selectiva digital, él puede ocupar esa información del chat plotter y transmitirla a las personas que quieren avisarle. Estas son fotos, la mayoría de las fotos que están acá son de Betonia. Esta es una foto de Betonia igual, donde estuvimos trabajando con la antena. Y la antena dice que debe instalarse lo más alto posible. Son recomendaciones.
¿ya? Son las recomendaciones que ofrecen de forma general. Esto puede variar de alguna manera, en dependencia de su embarcación, en dependencia de qué es lo que usted ande buscando. Ustedes definen cómo va. Esto que vamos a ver acá son las fallas y posibles soluciones. No enciende. Asegurar que esté energizado. Chequear el ON, revisar fusibles y comprobar estado de la fuente eléctrica. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que el equipo no enciende y es simplemente porque alguien pasó caminando o de alguna forma y le dio vuelta como se le dice, a la perillita y el equipo lo apagó? O puede ser que se te haya quemado el fusible por algún motivo, porque sea chino, porque sea malo, porque es de más bajo, es más bajo amperaje que lo que necesita, porque de repente pones un fusible de bajo amperaje, pero estás transmitiendo constantemente con la fuente y llega un momento que por temperatura cortas ese fusible porque demanda mucha intensidad, porque esté mal calculado. Esas son otras opciones. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos todos estos equipos, como ven acá, puse algunos ejemplos de fusiles, hay algunos fusiles que se ingresan dentro del equipo y otros que vienen afuera, que en caso de que no encienda, eso es lo que tenemos que revisar. Primero que nada, que el equipo esté puesto en la posición de ON, y segundo, revisar que esté bueno su fusible, y de igualmente revisar su fuente eléctrica, ya sea batería o ya sea la fuente poder que les mostré ahorita. ¿Hay más fallas, señores? Sí, hay muchísimas más. Pero estas son las más comunes, las que nosotros podemos revisar de forma inmediata. Ya lo otro sería entrar a buscar una falla y a resolverla. Pero estas son cosas comunes, rápidas, que pasan y con mucha frecuencia y que a veces como que nos frustramos un poco y no sabemos qué hacer. Sin recepción. ¿Qué es la recepción? Que tú transmites y sin embargo te llama el tipo por teléfono y te dice, oye, compadre, yo te escucho, pero tú no me escuchas a mí. ¿Qué es lo más común que pasa? Ajustar el volumen. ¿Cuántas veces no has tratado de conversar y cuando vienes a darte cuenta el volumen está en bajo? Y después viene comprobar la conexión con la antena. ¿Por qué pongo esto? Porque en algunos lugares del mundo, cuando hay tormentas eléctricas, algunos capitanes deciden desconectar la antena. ¿Ya? Porque como que es lo que más alto, lo que está en la parte más alta del mástil generalmente, si la probabilidad de que le caiga un rayo son muchas, entonces ¿qué prefieren? Desconectar su equipo, y desconectando su equipo, ellos entienden que van a evitar un daño a su equipo, que realmente no debiese pasar, porque si un barco que está bien aterrado, cuando cae un rayo, debiese salir todo por unas aulas Faraday y desconectarse como corresponde, pero no pasa, pueden haber malos aterramientos y realmente se dañan equipos, porque yo he visto equipos dañados por impacto de rayo, inclusive en embarcaciones tan modernas como un Laúd, como un catamarán Laúd, he visto charplotes dañados por impactos de rayo, que no le cayeron el equipo. Entonces, pasa esto. Ya llegó uno en la embarcación, hay una tormenta, desconectemos el cable, y después cuando el capitán va a usar el equipo o lo va a usar alguien, no hay nada, sin recepción. Puede pasar, ¿entiendes? Tampoco transmite, por supuesto. Si desconecta la antena, tampoco transmite. Pero sí es bueno revisar siempre esto, porque puede estar suelto el conector, puede estar sulfatado o algún problema pudiese tener. Sin transmisión, ajustar el squash. El squash, generalmente estos equipos traen dos perillitas. Una enciende y aumenta el volumen, y el otro, en términos generales, como si le diera más ganancia. Inclusive, si usted lo pone a full, usted siempre va a escuchar el shhh. Eso es porque lo abriste completo, y entonces es como si estuvieras tirando con la mayor potencia que hay. Entonces, si tienes ese squash muy bajo, igualmente puede ser que tu transmisión sea muy corta. En reglas generales, para que se entienda, ¿no? Es decir, que no va a tener el alcance que uno necesita. Comprobar la conexión con el micrófono, porque tú dices, no transmite, yo escucho, pero no transmite. ¿Qué puede ser? Que estos cables, como que son en forma así de espiral, se cortan, o se pueden desconectar, o por vibraciones se pueden soltar si no están bien conectados. Esa es una forma también. Y de igualmente, siempre, como final, comprobar la conexión con la antena. Si no tienes transmisión, igualmente, comprobar la conexión con la antena es fundamental. Y esto se me fue. Aquí, igualmente, esto se me fue. Quería decirles, yo quise ilustrarles de alguna manera los tipos de conectores. Mire, cuando a veces tenemos las radios que están cerca del televisor, y si ven aquí en la esquina izquierda, están viendo un conector de 75 ohms y uno de 50. Este de 75 ohms es generalmente utilizado para la televisión y la internet.
porque cuando son redes de HFC, se utiliza también para Internet. Entonces, si vemos estos dos conectores, señores, generalmente los radares, algunos traían también el de 50 ohm, no creo que lo traen todavía. El de 50 ohm es del equipo. Si tú ves atrás de tu equipo y dices, ya, desconecten las cosas porque está cayendo el radio, y justo el televisor está cerca, y se te mezclan los dos cables, el de 50 ohm, que tiene una posición para conectar lo que es este grande, ese es el conector suyo. ¿Entiendes? Porque de repente puede ser que no se sepa, porque mucha gente se monta en los barcos y a veces estas cosas no se dominan. Entonces son fundamentales. Fallas comunes, aquí lo pueden ver, estos son sulfataciones o óxido que se le crea por el salitre del mar. Y esto genera una superficie de contacto donde no es la mejor, y entonces ahí se te afecta la transmisión y la recepción. Muchas veces podemos encontrar las antenas, que son las que están expuestas a la intemperie, con estos problemas como ustedes ven acá, que como esta tierrita blanca que se le forma, eso es mortal, porque eso acaba con todo lo que son las conexiones de este tipo. Por eso se aconseja siempre tratar de impermeabilizarlo, y si no puede estar impermeable, tratar de que la wincha que usted le ponga no acumule agua, porque no es conectarlo y ponerle wincha aislante, porque cuando tú pones wincha aislante es como si lo estuvieras metiendo dentro de un balde. Tienes que tratar de que lo que le coloques sea, sea impermeable realmente, que no le entre agua, que no acumule agua, que no acumule humedad. Inclusive, hay muchos criterios que definen que es mejor no ponerle nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua que le cae, él la va a escurrir, y si tú le haces un mantenimiento periódico a este sistema, no deberías encontrarte nunca con este problema. Si haces un mantenimiento periódico en dependencia en el lugar del mundo que estés. Si estás acá en Chile, que no hay tanta salinidad como en el Caribe, capaz que se lo puedes hacer cada 3, 4, 5 meses, hacer una revisión. Si estás en Caribe, esto es aconsejable hacerlo con mucho más frecuencia, por lo mismo, porque al haber tanta concentración de sal, estos equipos sufren más. Y con referente, quería dar un punto con referente a las antenas. Existen generalmente 3 tipos de antenas, que son las antenas de 0 dB, de 3 dB y de 6 dB. Las de 0 dB son las antenas más comunes que nosotros vemos, pero algunas embarcaciones, dependencia de lo que va a ocupar, ocupan antenas de 3 y de 6 dB, que estas antenas van con un voltaje que se le conecta a la antena aparte de la señal que le lleva el equipo, pero tienen sus limitaciones. Porque si a usted a un velero le pone, un ejemplo, una antena de 6 dB y durante una marejada, en la forma en que se mueven los barcos, oscilan. Y si en el momento en que el mástil está apuntando hacia el cielo, tú transmites, es muy difícil que la embarcación que esté cerca de usted lo escuche, porque estás transmitiendo con 6 dB de potencia, estás enviando a mucha más distancia, el espectro que ama esa longitud de onda le puede pasar por encima al barco más cercano y no te escucha. Por eso, las antenas que se van a considerar ocupar depende para qué la vas a usar. Si tú quieres hablarle a un barco que está a 500 metros, que está a un cable de distancia, que está a unas millas de distancia, lleva una antena. Si quieres ocupar el espectro más largo que hay, que son 160 kilómetros, bueno, vas a tener que usar una antena de estas que vienen energizadas o polarizadas, como se le conoce, para que tenga más alcance. Eso, en regla general, es lo que yo creo que lo que me pareció que sería bueno comentarlo para que lo habláramos, lo viéramos en conjunto. Ojalá Francisco, que tengo entendido que es un ingeniero en esto, nos pueda aportar más. Pero vuelvo y lo digo, hay mucho por hablar en esto, y espero que de alguna forma le haya resultado interesante. Gracias, maestro. Literalmente, genio. Un montón, fuiste demasiado claro. Pero no sé si quieren un par de minutos para mostrar un poco lo que habló Yusiel. Me gustaría hacer 3 alcances, Yusiel, a tu posición, agradecido por ella, muy completa, y ojalá el resto de los participantes haya entendido la complejidad que esto conlleva. El canal que tú mencionaste como 8, perdón, como 13 en el mundo, en Chile, es el 8, ¿ok? Nosotros trabajamos, digamos, cuando trabajan los remolcadores y hacen faena, trabajar en el 08.
La palabra cambio y fuera en la zona en Chile ya no se emplea la palabra terminado. O sea, cuando uno genera un término de conversación, dice terminado. Eh, Les recomiendo de todas maneras bajarlas a la cartilla TM21, Tango Mike 21, es sin costo las antiguas, y si quieren la moderna simplemente me la piden internamente, porque la he adquirido para Betonia. Creo que hay que comunicarse sin miedo. Creo que llamar por radio tiene que ver con tranquilidad. ¿Tienen un minuto? Entonces les muestro los equipos. ¿Sí? ¿Pablo me acompaña? Hernán, ¿me escuchas? Sí se escucha. Sobre lo que hablaba Yusiel, yo quisiera agregar, cuando inició su conversación, dijo si era obligación para los capitanes certificarse como radiooperador, y la legislación en Chile claramente dice que si una nave va a solicitar SARPE, alguno de sus tripulantes al menos tiene que ser radiooperador, pero no obliga al capitán a ser el radiooperador, al menos en naves menores. Eso sería. Gracias, David. Un poco hablaba Kiel, demasiado, muy sabio. Yo recomiendo tener una segunda antena, no solo por la pérdida de lo que decía Yusiel, del cambio de un rayo, la ruptura de un mástil, que generalmente están puestas en los más altos de nuestro mástil, en nuestras antenas, no solo por la ruptura del mástil, la pérdida de la antena, tal vez como llevan tantos años por ahí dentro de los cables se cortan. Entonces yo recomiendo adquirir una antena manual, que vamos a tratar evidentemente de elevarla lo más alto posible siempre que podamos. Y este es el conector que mencionaba Luciel de 50 ohm, que como se darán cuenta es grande, gigante. Ahora, esta es la calidad en la que tiene que estar para que haya muy buena comunicación. Luciel habló de 3 equipos puntualmente, habló sobre el VHF. Si pueden notar ahí, está nuestra latitud y nuestra longitud. A ver si se aprecia. Ahí. Está nuestra latitud y nuestra longitud. Está lo que mencionó, el botón rojo con distress. Yo levanto esta palanca, presiono por este botón, inmediatamente va a alargar va a alargar sin problemas. Lo primero que va a hacer la Armada, la Autoridad Marítima, la información es llamar un número de contacto. Cuando yo zarpo, un número de contacto. Permanente, lo mencionó el 6, y que también mencionó, voy a bajar, voy a enviar al máximo potencia, No sé ustedes si están escuchando. el volumen. Está entrando mucha interferencia de David, me parece. Está entrando mucha David interferencia. está con una interferencia, sí. Sí, David, si puedes contar tu interferencia, por favor. Esto lo que mencionaba es squash. Cuando ustedes están en alta mar y realmente quieren comunicarse, denle toda su potencia, pues apretando el EPT, aquel que pueda escucharlo lo va a hacer. O sea, en plena tormenta, si ustedes necesitan darle máxima potencia, se le bajan el squash. El squash tienen que llegar hasta que suene y lo devuelven un poquito. ¿Qué significa? Que en estos momentos tengo, sin que suene el hueso, sin darle la máxima potencia a mi equipo, la mayor capacidad, y luego va el volumen. En la TM21, que es el libro donde está toda la información de las radioestaciones, números telefónicos, correos y los nombres de cada estación a la cual vamos a llegar, tenemos que ir estudiándolas. Porque, por ejemplo, Valparaíso es Charlie Bravo Víctor 20.
pero Quintero es Charlie Bravo Víctor 21 o Quintero Radio. Y cada uno, si vamos a Papudo Radio, Quintero Radio, o sea, cada lugar en donde estemos tiene un nombre especial, no podemos llamar, o sea, no les recomiendo que llamen de una forma libre. Puedo hacer una llamada muy simple, simplemente para que la Armada verifique cómo me copia. Ya lo mencionó Yuxiel, habla de 3 por 3. 3, ¿a quién llamo? Delta eco, la letra B del alfabeto, la E, o la palabra aquí está bien, y luego el nombre de la estación llamada. Siempre es bueno en una comunicación radial, por favor, confirmar lo que se está hablando. O sea, cuando ellos piden cambio de estación, inmediatamente uno vuelve a confirmar el cambio de estación. Ahora, por defecto, todas las estaciones de radio terrestre pertenecientes a la Armada están en canal 1.6 y 1.4 de escucha permanente. Entonces, ya sabiendo esto, yo no voy a ir al universo del 1.6, sino me voy a quedar en el universo del 1.4, donde solamente algunos tienen ese duplex y no molesto al resto de aquellas personas. Lo único que voy a hacer es simplemente poner en canal 1.4, voy a llamar a Charlie Bravo Víctor 20 y le voy a pedir que me encuentro, le voy a informar que estoy en instalación de equipo de radio, que cómo me copia. La comunicación, como la hablamos, clara, simple y sin miedo. Charlie Bravo Víctor 20, Charlie Bravo Víctor 20, Charlie Bravo Víctor 20, Delta Eco, Betonia, Betonia, Betonia. Cambio. Víctor 20, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Víctor 20. Estoy en instalación de antena. Quisiera saber cómo me copia, cambio. De Víctor 20, fuerte y claro, ¿cómo vi? De Betonia igualmente, 5 de 5. Cambio. De Víctor 20, mantengo 1.416. Agradecido, mantengo 1.6. ¿Se dieron cuenta? No es complejo, es muy simple. Ellos me escuchan bien, yo los escucho bien, son muy amables, ustedes son muy amables, y siempre fui confirmando, es de Víctor 20, de Betonia, y nos podemos comunicar. Ahora, si yo hubiera hecho esta comunicación en el 1.6 y llamo, él por defecto me va a mandar y me va a cambiar. Normalmente, una estación costera me va a cambiar al 1.4, pero si yo llamase, por ejemplo, a mi amigo David, que él es Alfa Romeo, probablemente él me cambie al 1.3. Él no está cerca de mí, él está lejos de mí, pero puedo intentarlo. Estoy sin el equipo de radio, estoy sin el equipo. No he llegado a la casa todavía, estoy en el auto. No tiene el equipo. Ah, ok. ¿En qué canal estás? 1.6 se escucha permanente. Alfa Tango. Alfa Tango, Alfa Tango, Alfa Tango, Betonia, Betonia, Betonia cambio. Adelante. Alfa Tango. Pasa al canal 7.4. Alfa Tango, Delta Eco, Betonia cambio. Adelante. Alfa Tango, un placer saludar en la noche. Ya a ver el viento. ¿Qué esperamos para el día de mañana, cambio? Al momento 8 nudos acá en altura, con rachas de 2. Bien, si se dieron cuenta, yo la primera parte no la escuché, digamos, en vivo, pero lo que hice fue aumentar mi squat y lo escuché perfectamente. De Betonia agradecido, 1.6. Se dieron cuenta, no es un problema. El segundo equipo, y que yo respeto muchísimo, y habló maravillas, Yusiel,
comparto plenamente con él. Este equipo, esto lo practico y es un HF. Esto es lo que llamamos que no es una onda directa, esto es una onda aérea. Este es el equipo que él menciona y funciona con otro tipo de antena, con otro tipo de forma, con otro tipo de frecuencia. Si tuviéramos que poner una frecuencia a este equipo, que es un HF, lo voy a sacar para que no haga interferencia, que esté en el 1.6, tendríamos que marcar en el 2182 MHz. O sea, estos equipos trabajan en otro tipo de frecuencia. Y finalmente, un poco lo que nuevamente mencionó Yusiel también muy suavemente, es el handy, el equipo portátil, donde trabaja con menor potencia, sin embargo tiene las mismas prestaciones. Poseemos volumen, poseemos squash, y puedo perfectamente llamar a cualquier estación. De hecho, si yo pusiese, por ejemplo, 07 acá y voy a mi antena, a mi cable, si alguien me está escuchando en 07, perfectamente podría decir Betoña, y yo me estoy justo escuchando. O sea, se entiende que la comunicación VHF, los equipos que acabamos de mostrar, un handy o portátil, una estación de base y una HF son extremadamente importantes. Obviamente, sí están conectadas a un GPS. Vamos. La cámara Chicos, la verdad que lo que estamos conversando es súper interesante. Yo no sé cómo están de tiempo, la verdad que me gustaría hacer otro conversatorio